The broadcast is now starting. Empezamos All a grabar. attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Antonio Lleó, soy el coordinador del grupo BlogMath. Tenemos un meetup que organizamos actividades en Madrid, sobre todo relacionadas con blockchain y orientado al desarrollo. Entonces, voy a daros un webinar cuyo título es una introducción al ecosistema blockchain para desarrolladores. Comencemos a un poquito tema del cambio de la diapositiva. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del webinar? Bueno, antes de eso os digo que lo que voy a hacer, vamos a ver bastantes diapositivas de texto, luego os mandaré el PDF con la presentación para que lo tengáis y lo podáis ver tranquilamente con los enlaces y todo esto. Entonces, habrá algunas diapositivas que veremos un poco más rápido, digamos, y en algunas en las que nos paremos. La verdad es que es muchísima información. No sé si seguramente pues no da tiempo a verlo todo y eso, pero bueno, yo creo que es importante que tengáis esa idea general, digamos, de lo que estamos hablando. Entonces, la idea pues del webinar es ofrecer un panorama del ecosistema blockchain, sobre todo fijar algunos conceptos y dar pistas que sean útiles para todos y principalmente aquellos de vosotros que tengáis un perfil técnico, sobre todo desarrolladores. Conviene tener en cuenta que se trata de un tema muy amplio, como decía antes, y cuyo conocimiento en profundidad, incluso en ámbitos concretos, requiere un enorme esfuerzo y sobre todo tiempo. Es decir, hay que tener paciencia, es decir, para comenzar con blockchain y eso, bueno, se puede empezar paso a paso, pero vamos, tener una idea de todo y luego saberlo todo es prácticamente imposible, es muy, muy amplio. Yo, mi experiencia es prácticamente de un año y pico, una cosa así, que empecé a poner el foco un poco más en este campo y bueno, he avanzado algo, pero no soy, desde luego, tranquilos que no soy Satoshi Nakamoto. Bueno, vamos a ver varios ejemplos, algunos enlaces, algunas herramientas en la web, etc. El ecosistema blockchain, introducción. Conviene recalcar la importancia del software libre en este proyecto. La gran mayoría de los desarrollos que tienen que ver con el blockchain hacen uso de programas de código abierto, en mayor o menor medida, y cualquiera puede basarse en ellos para mejorar el código o desarrollar su propia solución. Es decir, no quiere decir que todo absolutamente de los proyectos que podemos encontrar son código abierto, pero gran parte sí o están basados en sistemas de código abierto. Con lo cual, pues siempre se puede ir al repositorio correspondiente y ver el código, analizarlo, tratar de modificarlo y hacer pruebas con él y todo esto. Luego, otro aspecto importante es que hay un déficit enorme de desarrolladores en el ámbito del blockchain. Se encuentra aún en sus estados iniciales y es tremendamente cambiante. Es decir, si tú pones blockchain en tu LinkedIn, seguramente pues te llamarán de todos sitios y tal, y te harán preguntas y tratarán de contratarte y eso, la verdad es una cosa bastante sorprendente. Ahora es un campo que digamos, hay mucho interés y mucho déficit de desarrolladores y tampoco hay muchos desarrolladores buenos que tengan experiencia y tal. Con lo cual, pues bueno, es un campo interesante para profundizar en ello. Una recomendación es que se parta de los conocimientos que ya se tienen y ver en función de estos en qué ámbito de desarrollo se puede aportar con mayor facilidad. Por ejemplo, si se disponen de conocimientos en C, C++, Python, Java, desarrollo web, programación funcional, los sistemas, encriptación, ciberseguridad, etcétera, lo mejor es partir de ello. Para cada caso hay distintas oportunidades. O sea, decir, evidentemente, si tú estás especializado en C++ y pretendes hacer blockchain pues con otro lenguaje, pues te va a costar más que si te metes a analizar el código, a desarrollar la parte de blockchain en el lenguaje que tú conoces, es obvio. ¿Por qué blockchain? El concepto y la primera implantación de blockchain nace como parte de las necesidades tecnológicas para el desarrollo de la criptomoneda Bitcoin, que me imagino que conoceréis todos. Blockchain supone la combinación de tecnologías existentes con el objetivo de intercambio electrónico de valor directamente entre iguales. ¿Esto qué significa? Que yo, mediante Bitcoin, puedo intercambiar valor con otra persona, con la cual lo único que me hace falta es saber su dirección, digamos, su dirección en blockchain, en Bitcoin. Entonces, yo le puedo mandar
un valor sin que tengan por qué intervenir ningún tercero. Es decir, antes para hacer eso necesitábamos pues, de bancos o de agencias de cambio o de otra persona que le llevara el dinero. Pero en el caso de Bitcoin, pues saltamos ese paso y es una comunicación directa. Bitcoin muy pronto va a hacer su 10º aniversario y aún se mantiene sin muchos cambios con respecto al proyecto inicial, aunque haya habido muchos otros proyectos que se basan en ella o en alguna de sus ideas, lo que implica que goza de cierto éxito. Es decir, podría haberse, digamos, dejado como un proyecto abandonado o algo así, pero la verdad es que todavía sigue, es decir, con sus más y sus menos, todavía está. Y aunque eso no quiere decir que vaya a durar muchos años más y que no vaya a ser sustituida total o parcialmente por una o más tecnologías que consigan implantarse masivamente. O sea, puede quedar, digamos, como un proyecto residual. ¿De acuerdo? Conviene también eso tenerlo en cuenta. Otra cuestión ¿es blockchain la solución? Digamos, la pregunta que hay que hacerse cuando se quiere plantearse un desarrollo. Conviene analizar cada caso en concreto y ver qué es lo que aporta blockchain y a qué se renuncia frente a otras tecnologías. Es decir, no se trata de que, bueno, ahora como es la tecnología de moda, pues todo tiene que tener blockchain y sirve para todo, es la panacea y tal. Para nada. Es decir, lo que hay que hacer es ver si en ese caso en concreto para todo el sistema, digamos, o para una parte del sistema, conviene utilizar algo que tenga que ver con blockchain. Por ejemplo, tanto la inmutabilidad como su aspecto público no siempre es deseable para cualquier proyecto. Por ejemplo, puede haber conflictos con la Ley de Protección de Datos, lo que se llama el Reglamento General de Protección de Datos. O sea, ¿esto qué quiere decir? El blockchain, si yo escribo un dato, es inmutable. Es decir, yo hago una transacción a una persona, entonces esa transacción queda mientras se mantenga alguna copia de la cadena de bloques del blockchain. Y eso no se puede modificar. Entonces, esa transacción queda ahí. Digamos, todos aquellos que conozcan mi dirección con la cual he hecho esta transacción, pues pueden saber que la he hecho yo. O, de repente, si yo he guardado un dato en un blockchain privado, ya sea mío o de otras personas o de empresas o algo así, pues luego es prácticamente imposible de borrar. O sea, que todo ese tipo de cosas conviene tenerlo en cuenta. O sea, sería con el blockchain, si metemos datos personales, privados o sensibles, no se podría cumplir con el derecho al olvido, digamos. Es decir, no podríamos borrarlos una vez que ya se han subido, con lo cual es un tema que también conviene tener en cuenta. El blockchain como negocio. Bueno, esto vamos a verlo un poquito rápido, pero yo creo que es importante también para centrar, o sea, es decir, digamos, todo el tema. Una cosa que se habla mucho es que es el Bitcoin y todo esto, las criptomonedas. Entonces, vamos a tratar de centrar algunos términos de esto y ya os digo, vais a tener las diapositivas, con lo cual podéis analizarlo un poquito más despacio y ver también más información en otros sitios. Aunque no es el objetivo principal del webinar, sí que conviene tratar, aunque sea por encima, los aspectos de blockchain y las criptomonedas como negocio, pues es algo que se suele poner en el foco y la verdad es que existe un enorme desconocimiento sobre ello. O sea, esto, la verdad, es que yo en el poco tiempo que llevo, pues normalmente las personas con las que me encuentro, pues hay gente que sí, que sabe y que sabe muchísimo, pero la gran mayoría pues tiene ciertas lagunas, ¿no? O sea, si de repente en una de las charlas encontré a una persona pues que había invertido pues cerca de 1.000 euros en Bitcoin, en un sitio, bueno, pues que le pareció que era lo suficientemente fiable y de repente pues desapareció. Y bueno, pues estaba tratando de recuperar la moneda, pero es posible que no lo recuperara nunca, o sea, con lo cual conviene tener mucho cuidado, es decir, nosotros no ponemos el dinero en cualquier sitio, es decir, si un chiringuito en la calle de repente pone que es un banco ahí con un cartel mal hecho y tal, pues en la vida se nos ocurría dejarles nuestro dinero, ¿no? O sea, eso pues funciona un poco también para aquí, aunque a veces es muy difícil distinguirlo, pero bueno, es decir, hay que informarse. Entonces, funciona Bitcoin o las criptomonedas pueden funcionar como reserva de valor. Las criptomonedas, Bitcoin como el resto de las altcoins, luego veremos lo que es, pueden verse como una manera de almacenar valor. Se puede apostar a que una se va a revalorizar, pero no existe una garantía ni de que eso vaya a ocurrir ni en qué plazos, así como que en algún momento pierdan todo su valor. Una recomendación sería diversificar con la esperanza de que algunas de ellas se revaloricen lo suficiente como para que compense la inversión total. O sea, de alguna forma, bueno, pues una estrategia podría ser
invertir en distintas monedas que nos pueden interesar, o sea, que nos puedan parecer que son viables y tal, y bueno, pues a lo mejor existe la posibilidad de que algunas de ellas se revaloricen, entonces, pues bueno, recuperamos la inversión o incluso tengamos beneficios. Entonces, planteándolo como negocio, ya también vamos aportando algunos conceptos. Existe lo que es el minado y el staking. El minado es el método por el cual, mediante la llamada prueba de trabajo u otras, se crean los nuevos bloques y quien lo consigue obtiene una suculenta recompensa. Aunque hace años prácticamente cualquiera tenía la capacidad suficiente con sus ordenadores para conseguirlo, sobre todo en Bitcoin, en la actualidad es muy difícil competir con grupos y empresas muy potentes dedicadas a ello, con fuertes inversiones y equipos de personas que lo mantienen el sistema en perfecto estado. Una opción, por ejemplo, sería la de montar un pool de minado propio o incorporarse a un equipo de minado pool que ya exista y que comparta las ganancias obtenidas en un conjunto por todos los participantes que aporten potencia de cálculo o que alquilen digamos, esa potencia de cálculo para calcular la moneda que escojamos, que es otro de los modelos. Existe otro método con un algoritmo de consenso distinto, en este caso la prueba de pertenencia, POS o Proof of Stake, en el que se consiguen recompensas simplemente si se mantienen ciertas cantidades de moneda un tiempo en concreto. Especulación y trading, rápidamente. Las mismas técnicas que usan los gestores financieros o traders pueden aplicarse prácticamente sin cambios a las criptomonedas, pero las constantes fluctuaciones de sus valores hace que sea muy arriesgado, sobre todo si no se cuentan con los conocimientos adecuados, además de una dedicación exhaustiva. Las ICO y las ITO, tanto las ofertas iniciales de moneda, que se llaman también ICOs o ICO, o de tokens, ITO, Initial Coin Offering o Initial Token Offering, son una manera interesante para muchos proyectos de conseguir financiación de inversores en cualquier parte del mundo y en relativamente poco tiempo. A pesar de que se trata de un modelo, en mi opinión, muy válido, ha habido, por un lado, una gran cantidad de ejemplos en los que, ya sea por inconsciencia y o falta de experiencia en el desarrollo, o sencillamente por una intencionalidad de defraudar, en los cuales no se han cumplido las expectativas que prometían. Ahí lo dejo. Masternodos. Otra opción que está adquiriendo cierta importancia como alternativa de financiación para proyectos en los cuales se necesiten criptomonedas o tokens propios es la red de masternodos. Asociado al POS, lo que hablaba antes del Proof of Stake, los poseedores de un masternodo válido reciben recompensas de un modo aleatorio, pero equitativo cada vez que resuelven el bloque que les asigna el sistema. Para disponer de un masternodo hay que comprar una cierta cantidad de criptomoneda correspondiente al masternodo, por ejemplo, 1000 unidades, y mantenerlas reservadas sin tocar. También puedes obtener, digamos, recompensas si simplemente tienes una moneda y la tienes, digamos, abierta. O sea, no tiene por qué llegar a una cierta cantidad, sino que, bueno, pues según la moneda que tengas, pues te hacen una u otra, o sea, te hacen más o menos recompensas que pueden ser, por ejemplo, una vez al día o varias veces al día o cada el tiempo que se determine. ¿De acuerdo? Por último, recomendaciones y precauciones en cuanto a los temas de financiero y tal. Como antes comentaba, hay muchos scams, es decir, proyectos falsos y proyectos poco consistentes. Conviene ser tremendamente cauteloso a la hora de seleccionar un proyecto en el cual invertir y siempre pensando en la posibilidad de que se puede perder la totalidad de dicha inversión. Es, por tanto, imprescindible tratar de informarse por diversos medios, comprender lo que se está haciendo, contrastar la información en foros. Es bastante habitual, por desgracia, que muchos sitios sean simplemente falsos y que invertir en ellos sea una forma de perder el dinero. Y por otro lado, hay ciertas cosas que están pendientes de legislar o, digamos, no muy claramente definidos. Hay que tener en cuenta que no existe la legislación sobre gran cantidad de estos temas y aunque la prohibición absoluta sea inviable por las características técnicas del sistema, sí que es cierto que una legislación restrictiva puede dificultar las cosas. Bueno, como veis aquí, he nombrado una serie de términos que no he definido. Entonces, si alguno de vosotros no lo conocéis, por favor, cuando termine el webinar, pues tratar de localizarlo, digamos, y buscar una definición. Voy a dar algunos sitios en los que se puede hacer. Es que si no, es imposible determinar. Entonces, en cuanto a las disciplinas cercanas del blockchain, por citar unas pocas, evidentemente está la criptografía, que es necesario para hacerlo viable, no solamente las cadenas de bloques, sino las comunicaciones y esto. Es decir, que es un campo en el cual, pues si os interesa o conocéis,
digamos, se pueden ofrecer servicios en esto, se puede profundizar en ello. Por supuesto, lenguajes de programación. Hay muchísimos lenguajes de programación en los cuales se puede desarrollar para blockchain. Contaros que, bueno, Bitcoin, como veremos, pues, y algunas otras monedas suelen estar desarrolladas en C++, sobre todo, pero, bueno, tanto la comunicación con ellos o hay versiones en multitud de lenguajes, digamos, y pruebas también de concepto o, digamos, para poder trabajar con ello, como seguramente veremos. Otro aspecto, evidentemente, es la ciberseguridad, también los sistemas, todo esto. O sea, que son aspectos que son súper importantes cuando estamos tratando tanto con blockchain como con las criptodivisas. Y, evidentemente, si tratamos de trabajar con blockchain o con criptomonedas, necesitamos la integración con aplicaciones ya existentes, creamos aplicaciones nuevas, necesitamos aplicaciones web, web apps y aplicaciones para móviles. ¿De acuerdo? Entonces, en todos estos campos hace falta desarrolladores. ¿De acuerdo? Entonces, introducción. En cuanto a los recursos básicos, como decía antes, existen infinidad de sitios que ofrecen recursos de todo tipo relacionados con el ecosistema blockchain. Un buen punto de partida puede ser, por supuesto, la Wikipedia, siempre teniendo en cuenta que puede haber cosas que sean, digamos, que estén obsoletas, enlaces que ya no existan, digamos, comentarios interesados. Al ser un proyecto colaborativo, pues la información, digamos, hay que ponerla a veces entre comillas, pero bueno, salvando ese tema, es un magnífico punto de partida, digamos, que te aclara muchísimas ideas y además aporta muchos enlaces y enlaces también a documentación, digamos, a artículos, a ponencias en congresos, a libros, etcétera. O sea, que es un magnífico punto de partida. Por supuesto, otro sitio que no hay que olvidar es el sitio oficial de cada uno de los proyectos. O sea, si queremos saber sobre Bitcoin, el punto de partida, evidentemente, es el sitio de Bitcoin, o de Ethereum, o de cualquier otro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ya entrando en sitios en concreto, un punto de partida que está muy bien serían los de la empresa Bit2Me. Han creado lo que se llama el Bit2Me Academy. Entonces, es un sitio en castellano que tiene una serie de artículos que es academy.bit2me.com, entonces que os puede servir para, digamos, para empezar, para aclarar muchos de los temas. Y, por supuesto, la comunidad. Es decir, en España, en este caso, contamos con distintas organizaciones y comunidades que aportan muchísima información. Por ejemplo, Blockchain España, más general, digamos, en los aspectos sobre todo de inversión y los aspectos de formación. Podemos hablar de Crypto Invest, nuestro grupo BlockMath dentro de digamos, es un grupo modesto y digamos eso, pero hay muchísimos más. Por supuesto, existen muchos cursos gratuitos, tanto en castellano como en inglés, o sea, en YouTube, en muchísimos sitios y de pago también, o sea, ahí empieza a haber tanto, yo que sé, quien quiere de repente hacer un máster, pero bueno, hay también cursos gratuitos presenciales o en línea, webinars, etcétera. Hay muchos recursos en eso también. Y por supuesto también son importantísimos los meetups. Yo soy casi un adicto al meetup. Digamos, he aprendido muchísimo. Llevo como dos años, una cosa así, y he asistido a meetups sobre todo de tecnología y la verdad es que es una forma magnífica de conocer a gente. Normalmente la comunidad suele ser muy abierta, muy cercana y dan, digamos, lo que pueden aportar gratuitamente. Es un lujo, la verdad. Si estáis en una gran ciudad o en una ciudad, digamos, que se organicen meetups o tenéis la oportunidad de apuntaros a meetups de ciudades cercanas, os lo recomiendo. Por otro lado, también, por supuesto, existen grupos de Telegram y otras mensajerías, sobre todo Telegram, pero bueno, que hay infinidad. Si buscas pues un término Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, lo que se te ocurra, puedes encontrar grupos tanto en castellano como en otros idiomas. Y bueno, pues artículos que os voy a contar, o sea, entonces, por ejemplo, pues podéis empezar por este artículo en inglés que pongo aquí la dirección, que es 10 recursos de criptomonedas para
gente no técnica. No es tanto el caso, pero bueno, para empezar podría servir. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar ya con algunos ejemplos. Exploradores y librerías. ¿Qué son y para qué sirven? Los exploradores de blockchain permiten analizar las cadenas de bloques desde un navegador web. Estos servicios se ofrecen gratuitamente, aunque con limitaciones, y están disponibles para distintas criptomonedas. Los sitios que los brindan suelen ser los del propio proyecto de la criptomoneda o empresas interesadas en ello por distintos motivos. Por ejemplo, casas de cambio, exchanges, empresas de desarrollo, etc. Uno de los más conocidos, evidentemente, no el único, es el de blockchain.com. Vamos a ver si lo localiza blockchain.com Explorer. A ver, mientras cambio, está aquí. Entonces, vamos a ver, ¿qué encontramos? Este es el explorador de bloques de blockchain. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuál sería el explorador de Bitcoin. Entonces, aquí tenemos, ¿cuál es el precio de Bitcoin? Pues actualmente está en 5.600, está bajando. Ha llegado a 20.000. Y bueno, pues aquí, digamos, la razón, digamos, para calcular el hash, las comisiones, el valor promedio. Entonces, vamos a entrar aquí. Entonces, vamos a ver las transacciones, un bloque. Sí, aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos uno de los bloques que se ha hecho, uno de los últimos, el bloque, la altura es la 55.000, no, 550.774. Entonces vamos a ver detalles de ese bloque en concreto. Tarda un poquito. Vale, entonces, ¿cuántas transacciones? Es decir, como vemos, este es el bloque, el número que ha dicho, y aquí nos sale una serie de información, digamos, bueno, qué valor tiene, el volumen estimado, las comisiones, la altura, que es el bloque en el que estamos, el bloque actual, la fecha, la hora de recepción, quién es el minero que la ha resuelto, la dificultad, y etcétera. Una serie de datos, digamos, que podríamos investigar. De acuerdo. Entonces, bueno, esto, como veis, es bastante, sería para verlo bastante despacio, es decir, no es algo para, o sea, digamos, para meterse, digamos, a analizar. Luego, otra cosa es que los exploradores de bloques tienen también, por un lado, bueno, el propio monedero a lo mejor pueden aportar, digamos, lo que bueno, que ellos están vendiendo. Entonces, por ejemplo, dentro de esto podemos irnos, por ejemplo, a la API. Entonces, en el caso del sitio blockchain.com, no, digamos, aquí nos vienen varios ejemplos de programación, digamos, y cómo podemos resolverlo. ¿De acuerdo? Si queremos trabajar con Python, pues nos dice cómo tenemos que hacer para instalar las librerías para poder trabajar con este, digamos, explorador, con esta empresa en concreto. ¿De acuerdo? Entonces tienen una librería que es blockchain. ¿De acuerdo? Y lo podemos instalar en el caso de Python a través de pip, a través de npm. En caso de Java, pues aquí, digamos, nos dice cuáles son las instrucciones para poder instalar o trabajar con el repositorio, digamos, de esta librería. También con .NET, con Ruby, con PHP y con Node. Dependiendo de la empresa o del explorador, pueden incluir estos mismos lenguajes de programación u otros distintos. ¿De acuerdo? Y al igual que estábamos viendo el blockchain de Bitcoin, podemos irnos, por ejemplo, al blockchain de Ethereum, que es otra de las criptomonedas principales. Entonces, bueno, aquí vemos... Entonces, vamos a ver. Juan, hay una preguntita. Ah, sí, sí. Sí, perdona. Javier pregunta, ¿qué información guarda un bloque en concreto y qué cálculo se almacena? Vamos a ver. Bueno, depende del tipo de blockchain. Es que, claro, esto es meternos ya, digamos, en lo que es el blockchain en sí, que no lo he contado. De todas formas, en el PDF que os voy a mandar, al final hablo un poquito más, digamos, de lo que es, o sea, vamos, cuento de otra presentación, un poco más en detalle de cómo funciona el blockchain y eso, y lo podéis encontrar también en muchísimos sitios. Pero básicamente, el blockchain nace para
transacciones de valor, digamos. Entonces, para que lo entendáis, es como si dijéramos, yo necesito mandarle a Francisco, que es nuestro presentador, le necesito mandar 5 euros. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir, tengo alguna forma de poder trasladar ese valor. Entonces, lo que preguntabas, lo que almacena un blockchain, en el caso de Bitcoin, almacena sobre todo el valor. Es lo que se llama un libro, un ledger, un libro de transacciones. O sea, es decir, entonces, si yo tengo ciertos intercambios con Francisco o con cualquiera de vosotros, lo que estoy haciendo es, digamos, almacenar esos intercambios que he hecho con las personas con las que yo intercambio valor. O sea, es decir, le mando 5 Bitcoin, ojalá, ¿verdad?, a Francisco de repente y él me ha mandado 3 y todo esto. Eso entonces en el blockchain lo que se almacena es la información de esas transacciones y el momento en el que se hace y de quién la ha minado y todo ese tipo de cosas. O sea, eso en el caso de las blockchain que sobre todo son criptomonedas, digamos, es decir, que son intercambio de valor o de tokens, ¿de acuerdo? Almacenan datos sobre las interacciones entre dos personas, entre peers, entre pares. Entonces, no quiere decir que sea la única información que se pueda almacenar. Se pueden almacenar otro tipo de informaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, si nosotros queremos almacenar otra información, nos puede costar mucho más dinero, digamos, o sea, porque no está preparados en principio para eso. Entonces puede ser inviable, no quiere decir que no se pueda hacer, pero bueno, a lo mejor para algunas de las cosas podría ser. Pero hay otros blockchain que están pensados para almacenar otro tipo de información. Otra cosa que podemos hacer es una especie de certificado electrónico. Si yo, por ejemplo, quiero mandar una fotografía o quiero mandar un vídeo, puedo, digamos, mandar el hash de ese fichero y tener, por ejemplo, un link al sitio donde yo lo almaceno. Pero bueno, hay muchas formas de resolverlo eso y la verdad es que es, digamos, bastante laborioso eso. Entonces, bueno, aquí lo que estábamos viendo es en el caso de Ethereum, sobre todo, Ethereum es un fork, digamos, de Bitcoin y lo que hace es también, sobre todo, orientado a, tiene una moneda que es el Ether, digamos, el ETH, y, digamos, está basada en Bitcoin y, bueno, sería algo parecido, pero es mucho más, digamos, luego lo vamos a ver. Entonces, como veis, este explorador en concreto, pues te permite también ver Ethereum. Hay otros exploradores que te permiten ver otras monedas, entonces, pues según el proyecto te dice qué exploradores, digamos, funcionan con cada una de las monedas. Vamos a volver a la presentación, seguimos avanzando. Como os digo, vamos a tratar de ir un poco rápido. Otro concepto importante, una vez que, o sea, si yo quiero trabajar con criptomonedas, lo que necesito es poder guardarlas en algún sitio, ¿no? Entonces, para poder almacenar una criptomoneda, que es algo, digamos, virtual, o sea, que no tiene una existencia física en principio, necesito disponer de una cartera, una wallet, ¿de acuerdo? Un monedero virtual. También se ocupan las wallets de facilitar los pagos y el seguimiento de nuestra actividad. No son imprescindibles para eso. Yo puedo consultar, si yo sé mi dirección o si sé una transacción, puedo hacer el seguimiento, por ejemplo, en alguno de los exploradores que hemos estado viendo. Hay de distintos tipos y cada uno de ellos tiene sus propias ventajas e inconvenientes. Eso es algo que dejo pendiente, digamos, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una wallet, porque es que si no, nos alargamos. Los tipos principales son una aplicación, evidentemente un programa, puede ser una aplicación web, puede ser para móviles, portátiles, sobremesa, etcétera. Puede ser un wallet hardware, un wallet físico, que es un dispositivo que se conecta a un ordenador, por ejemplo, y que dispone de la información de la cartera convenientemente protegida. Y también incluso hay wallets en papel. Aunque pueda sorprender, el escribir la clave privada en un papel y protegerlo adecuadamente, evidentemente, es una opción válida y a veces recomendable. Es decir, yo puedo tener la información de mi cuenta, digamos, almaceno la clave privada en ningún sitio nada más que en un papel que yo lo guardo, ya veré dónde lo guardo para que esté preservado. Entonces, cada vez que quiero hacer una transacción, pues me conecto con un sitio y hago la transacción, pero la información de la clave privada, digamos, la tengo yo y solamente yo. Hay que tener en cuenta que si perdemos, esto es muy importante, o alguien nos roba o conoce nuestra clave privada, podemos perder parte o todo el valor asociado a la misma. Muy, muy importante. Entonces, como ejemplo, vamos a escoger un monedero Bitcoin. Entonces, vamos a ver si está un poquito
Vamos para acá. Aquí. Entonces, esto ya es el sitio oficial de Bitcoin. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, bueno, aquí aparecen todos los que sugiere. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero trabajar con Bitcoin, ¿qué monederos, entre otros, me recomiendan o podría trabajar con ellos en el caso de Bitcoin? Pues tengo Bitcoin Core, Bitcoin Nodes, Green Address, Arc, Opay, Harmony, Bitter, Electrum, Msigna, ¿de acuerdo? Según si trabajo con Linux o Mac o Windows, ¿de acuerdo? O sea, esto es un programa que yo instalo en mi ordenador y que a partir de ahí decido, pues, que todas las criptomonedas las voy a tener ahí y las claves y no sé qué. Entonces, evidentemente, si yo en algún momento pierdo el ordenador, no he hecho copia de seguridad, digamos, de la wallet y todo esto, o alguien accede a mi ordenador, ya sea desde físicamente mi ordenador o desde fuera, corro peligro de que ese valor se pierda. ¿De acuerdo? En el caso de lo que os decía, existen también las wallets físicas, digamos, wallet en hardware, y por ejemplo, pues hay 4 de ellas que nos permiten trabajar con Bitcoin, pues la Ledger, la Trezor, la Digital Bitbox y la KeepKey. ¿De acuerdo? O puedo tener una app en el móvil, digamos, que me permita trabajar con mis criptomonedas, ¿de acuerdo? Entonces, pues según este operativo puede haber unas u otras disponibles, ¿veis? O sea, aquí tenemos en Mycelium tal, o sea, algunas coinciden con digamos, con la de escritorio y otras no. O también, como os decía, puedo tener en la web, ¿sí? Por ejemplo, btc.com, Coinspace o Bitco, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Entonces, los exchanges, digamos, o casas de cambio son empresas en las cuales podemos tanto convertir dinero fiat. El dinero fiat se llama al dinero que solemos usar habitualmente, es decir, los dólares, los euros, etcétera, en criptomonedas o viceversa, como cambiar una criptomoneda por otra. ¿De acuerdo? Pueden ser sitios web o disponer de locales, ya sean propios o asociados a su red. Dentro de los más usados y reconocidos destacan unos cuantos, como hemos estado viendo, pues estos que hemos estado viendo también las wallets, algunos son exchange, digamos. Entonces, por ejemplo, antes veíamos a Bit2Me, es uno bastante conocido en España. Y aparte, hay muchos otros que tratan de abrirse camino aportando distintas propuestas que los diferencian. Por ejemplo, Crex24, que ofrece una cosa curiosa, que son faucets, digamos, grifos de monedas gratuitas. Simplemente abriendo una cuenta con ellos y pulsando un botón cada cierto tiempo. Entonces, vamos a ver. Crex24, esta dirección. Espera un momento. Bueno, yo tengo una cuenta en Crex24. Bueno, pero lo tengo en otro navegador. Un momentito. Que justo en este, vale, así a ver si está abierto. Yo estoy conectando a mi cuenta en Crex24. Entonces, es para simplemente, bueno, que veáis un ejemplo de lo que sería un exchange. Entonces, este en concreto, bueno, pues aquí te dice, bueno, puedes escoger la moneda en la que quieres ver. Este sería Litecoin, por ejemplo, y te aparecen las gráficas, no sé qué, los cambios y otra serie de cosas. La herramienta que me permite comprar o vender los Litecoin en este caso. Entonces, lo que os quería enseñar... no, evidentemente. Lo que quería enseñaros es que este en concreto tiene una cosa curiosa que yo recomiendo, es decir, simplemente por abrir una cuenta, yo todavía no he subido ningún euro, es decir, no he comprado nada ni nada, sencillamente, simplemente por darte de alta, te paga pequeñas criptomonedas, con lo cual es una cosa interesante, digamos, para empezar. Entonces, yo aquí sencillamente pues le doy a un botón y recibo un pago, digamos, que va cambiando cada cierto tiempo, de una cantidad ínfima, desde luego, bueno, según la moneda que sea, pero bueno, pues eso yo voy llenando, digamos, mi criptomoneda. Para que veáis, yo tampoco llevo mucho tiempo con esto, entonces en mi cuenta pues tengo, vamos a ver, para que lo veáis, el valor que tengo actualmente, como una semana y pico que llevo trabajando con ellos, es un valor de 0,000478 bitcoins. Entonces, que eso en dólares es 0,23 dólares americanos, con lo cual, como veis, pues voy camino de ser absolutamente rico. Pero bueno, digamos que puede servir para
para que conozcáis un poco cómo funciona, cuáles son las variaciones, bueno, que de repente descubráis monedas y ese tipo de cosas. Yo os recomiendo, digamos, que os abráis una cuenta en este o en otros exchange. Vamos a ir con la presentación. Entonces, hemos hablado en un momento de algoritmos de consenso y el minado. Entonces, el minado levemente, porque es un tema bastante largo, digamos, el minado de Bitcoin requiere de lo que se llama una prueba de trabajo. Es decir, ¿eso qué significa? Que yo, para poder minar un bloque del Bitcoin, necesito hacer un trabajo que es bastante, digamos, complejo y requiere mucho esfuerzo a nivel de ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente, o sea, así como os decía que hace tiempo pues era fácil minar Bitcoin sin haber problema y casi cualquiera en cualquier equipo podía hacerlo, en la actualidad es prácticamente imposible si no dispones de un equipo muy potente. Entonces, levemente, en cuanto a los equipos hardware de minado, por hacer una división, pues hay equipos que usan la CPU, pueden usar GPUs. Hoy la noticia era que como ha bajado bastante el Bitcoin, entonces la empresa Nvidia ha bajado un 20% porque ya no vende tantos equipos de GPUs, digamos, porque ya no están interesados tanto en hacer minado y no acaparan los mineros las GPUs tanto como hace unos días, digamos. Es decir, si de repente les gustan los videojuegos, veis que ha habido bastante, digamos, fluctuaciones en los precios en este último tiempo. Y, por ejemplo, se pueden montar lo que son rigs, que es decir, equipos que tienen distintas GPUs que se usan, por ejemplo, para minar. Otros equipos de hardware pueden ser los ASIC, por ejemplo, que son máquinas específicas que se diseñan para minar un algoritmo en concreto. Entonces, los mineros grandes que trabajan con prueba de trabajo y tal, pueden tener granjas, digamos, con muchas máquinas de ese tipo. Y por último, pues existen, digamos, dispositivos USB que están especializados en minado. Y bueno, pues para según qué monedas puede tener sentido. Entonces, otra cosa, otra opción que había comentado antes es el caso de NiceHash. Entonces, NiceHash es un sitio que es un pool de minado y que tiene, como decía, vamos, no quiere decir que sea el más importante o es uno de los más conocidos y tal, pero no quiere decir que sea el único. O sea, lo que estoy diciendo, digamos, no es que recomiende, digamos, esto, sino que, bueno, son unos de los que existen. No es exhaustivo ni quiero decir que, bueno, que sea el que tengáis que trabajar con ello. Entonces, vamos a verlo un poco por encima NiceHash para que veáis, os hagáis una idea. Entonces, ya que estamos aquí, control T. Creo que es, a ver si nos deja. Entonces, sencillamente os voy a mostrar lo que es. Entonces, hay dos opciones, digamos, principales. Es decir, tú puedes vender tu potencia de cálculo o tú puedes comprar potencia de cálculo que te ofrecen NiceHash. O sea, al ser un pool de minado, entonces yo digo, bueno, pues yo quiero aportar con mi ordenador lo que sea, pues oye, pues entonces lo que se hace, el procedimiento es que tiene hay una opción que sería bajarte una herramienta en Windows que tú le instalas. Entonces lo primero que te hace es un benchmark, digamos, una prueba para ver con tu ordenador qué tipo de algoritmos de minado puedes usar y digamos qué potencia más o menos tendría y qué es lo que generarías al cabo de un tiempo. O sea, que te lo indicaría, digamos, al cabo de un tiempo. Y lo contrario podría ser, oye, pues mira, yo quiero invertir, entonces voy a comprar potencia de minado, entonces, bueno, pues quiero invertir, no sé, un Bitcoin o 0,005 o tal, o lo que sea y tal, y quiero invertir en este algoritmo de minado, pues por lo que fuera. Entonces, esto también lo podrías hacer con este tipo de sitios. También, otra forma de trabajar con ellos es, tú tienes un rig de minado o tienes una máquina hardware o tienes varios ordenadores por ahí en tu casa y tal, y entonces puedes hacer un pequeño pool de minado y ofrecérselo a NiceHash para que ellos lo ofrezcan y lo vendan. Evidentemente, siempre será más rentable a lo mejor hacerlo por tu cuenta si tienes acceso, digamos, a ofrecerlo directamente a sitios, a compradores, porque ellos te van a cobrar digamos, un coste por ello. Bueno,
Vamos a tratar de ir un poco más rápido. Entonces, el blockchain de Bitcoin, digamos, es el primero, es el más conocido. El sitio oficial, ya hemos visto en el caso de las wallets, sería bitcoin.org.es, está traducido al castellano, evidentemente. Una cosa importante, no solamente en Bitcoin, sino en la mayoría de los proyectos de criptomonedas y relacionados con blockchain y tal, es lo que se llama el white paper. Es, digamos, la definición de intenciones y de cómo funciona, digamos, según cómo esté hecho. O sea, es decir, es una información súper importante que no conviene perder de vista. Si os interesan todos estos temas, yo empezaría por verme al menos uno o por lo menos el del Bitcoin. Aquí, en la dirección que os digo, sería el Bitcoin en inglés, pero es posible también conseguirlo en otros idiomas. Y otra cosa súper importante, he dicho que los proyectos suelen ser proyectos de código abierto, con lo cual muchos de los sitios, la gran mayoría de los sitios, podemos visitar su GitHub. Entonces, vamos a ver cómo sería el GitHub de Bitcoin. Evidentemente, pues es GitHub/Bitcoin, Bitcoin. Entonces, aquí vemos un típico sitio de GitHub, tenemos el README, todo esto con algo de información. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver qué aspecto tendría el código, digamos, de Bitcoin. Pues vamos a la carpeta source en este caso y, bueno, pues vemos una cantidad de carpetas y de programas. Si os fijáis, la mayoría son CPP y H, es decir, que está programado el Bitcoin y unas cuantas de las monedas que vemos, o sea, que están disponibles, están programadas en C++. Entonces, vamos a ver algún código en concreto. Oye, pues mira, aquí cualquiera de ellos. Si queremos verlo, pues aquí tenemos un código en C++ que podemos analizarlo, ¿de acuerdo? Y podemos copiarlo, podemos hacer la copia del repositorio, igual que cualquier otro sitio en GitHub, ¿de acuerdo? Entonces, esto ocurre en la gran mayoría de los proyectos. O sea, suelen poner público su repositorio, ¿de acuerdo? Por otro lado, en el caso del Bitcoin, dentro de la documentación que podemos encontrar, podemos encontrar mucha documentación que es específica, orientada a los desarrolladores, ya sea para aprender sobre estos temas o para programar, digamos, es decir, como herramientas, ¿no? Es decir, aquí en este caso, pues en la parte de programación orientada al desarrollador, este caso está en inglés, tenemos organizada por blockchain, por transacciones, por contratos, por las cuales, por los procesos de pagos, los modos de operar, las redes P2P, para conseguir, digamos, las plantillas de bloques y recursos adicionales. Es decir, como veis, esto es muy, muy grande, o sea, muy grande, digamos, en los recursos, digamos, la cantidad de información que hay disponible. Y por último, si quisiéramos instalar un nodo de Bitcoin, pues podemos hacerlo en esta página. O sea, que también, evidentemente, se puede hacer. Vamos a ver. Bueno, en el caso de Bitcoin, yo recomiendo también, como curiosidad, lo que se llama el libro de Satoshi, en el cual te cuenta pues un poco cuál es, digamos, cómo se creó Bitcoin de alguna forma, las conversaciones que hubo. Entonces, tenemos la suerte de tenerlo en español y podemos encontrarlo en esta dirección. El libro de Bitcoin. Bueno, aquí lo tenéis. O sea, para que es un libro que podemos bajarlo gratuitamente en PDF o también, digamos, en otros formatos, ¿de acuerdo? Y no está físicamente, es posible que también. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Hemos hablado levemente de las altcoins. Son alternativas a Bitcoin, digamos. Es decir, en base a Bitcoin, pues pueden desarrollarse distintas monedas y que se basen más o menos en el proyecto de Bitcoin. Se las suele conocer como altcoins. La principal es Ethereum, que hemos visto un poquito y vamos a ver un poco más también, aunque existen muchas más. Para haceros una idea de las principales, podemos visitar el sitio CoinMarketCap. Entonces, es un sitio que engloba, digamos, las principales criptomonedas que están disponibles. Entonces, debe estar más adelante. Vamos a buscarlo directamente. Voy directamente.
coinmarketcap.com. Entonces, aquí, como vemos, la primera aparece Bitcoin, como os decía, ha bajado el 10% desde hace 10 días y la tendencia es a la baja por ahora, aunque esto puede cambiar, ¿no? La segunda, en este caso, es el XRP, la tercera es Ethereum, pero bueno, luego, pues Bitcoin Cash, Stellar, EOS, Litecoin, Tether, Cardano, Monero, es decir, todas estas criptomonedas seguramente os sonarán y si os metéis en este tema, desde luego que terminarán sonando, ¿no? Entonces, no quiere decir que aquí se refieran todas las criptomonedas que existan. A veces para entrar en los, digamos, en CoinMarketCap y en los más significativos no entran cualquier tipo de monedas. Es decir, que bueno, eso puede ser una forma, digamos, de dar credibilidad a la moneda, o sea, vamos, de ver si la moneda es creíble, si está referida en CoinMarketCap o en los principales sitios, digamos, ¿no? Entonces, después de esto, vamos a hablar levemente de Ethereum. También procuraré ir rápido porque es tremendo. O sea, decir, como veis, la propia Ethereum Foundation, o sea, que son, digamos, donde están desarrollo de Ethereum, ofrece muchos recursos de varios tipos, algunos también relacionados con el desarrollo. Por ejemplo, podemos tener una herramienta de línea de comandos, también te permite crear una red de test privada o private testnet para poder probar hacer transacciones o contratos inteligentes. No solamente en Ethereum, sino en otras monedas, en Bitcoin y eso, a veces es importante que podamos tener un sitio donde poder probar nuestros desarrollos o los contratos inteligentes, lo que sea, antes de llevarlo al sitio definitivo. Imaginaros, si queréis hacer un wallet, pues claro, si tenemos que estar cambiando, digamos, gastando moneda para poder hacer las pruebas, pues la verdad es que puede ser bastante costoso. Entonces, a veces las testnet pueden ser, digamos, o que te dejen usarlo dentro de un orden, es decir, sin abusar mucho, o que te cobran a lo mejor una pequeña cantidad para poder trabajar con ello. Entonces, tenemos también ejemplos de cómo poder crear un contrato inteligente con la línea de comandos o con otras herramientas, o un ejemplo de crear un mínimo token viable, lo que decíamos, más que una moneda, pues un intercambio, algo que nos permite intercambiar valor, por ejemplo, como sería, yo no sé si conocéis el QBIPS o tarjetas de fidelización, alguna cosa de estas que podría imaginarse, o sea, o en un casino, digamos, las fichas de un casino podría ser un ejemplo de lo que se podría entender como token. Entonces, tenemos también exploradores específicos de Ethereum y también estos exploradores, ahora lo vamos a ver, tienes, digamos, una parte en la cual podemos acceder, digamos, a hacer preguntas desde la propia web. Vamos a ir a ellos. Vamos a ver. Aquí estamos en Ethereum. Bueno, este es el explorador de Ethereum que os decía. Entonces, este es un explorador, es parecido a lo que hemos visto, te dice las transacciones que ha habido, no sé qué y tal, pero también dice, vamos a ver, recursos. Si yo queremos, según lo que queramos hacer, tenemos el directorio de Ethereum, según lo que queramos hacer, pues nos dicen que podemos, si estos son enlaces, pero si estamos interesados, por ejemplo, en la parte de desarrollo, pues tenemos, digamos, gente, por ejemplo, que ha desarrollado librerías en Python o en JavaScript para poder acceder a las utilidades, o sea, digamos, al explorador de bloques de Etherscan, ¿de acuerdo? Entonces, si a ver, ellos mismos, no lo encuentro ahora. Veamos, sí, accounts. Ah, sí, esto de aquí, es decir, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es hacer una consulta, digamos, entonces, una consulta desde la web de Etherscan. Entonces, aquí metemos nuestro token para que nos deje hacerlo, metemos una dirección y tal, construimos esa consulta y nos saldría el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tampoco me quiero extender mucho en esto. Vamos a ver también en el caso de la web de Ethereum. Bueno, aquí los ejemplos que hemos visto antes. También es un GitHub, digamos, con las librerías. Para Python, esta sería la librería para JavaScript, ¿de acuerdo? Y entonces, volvemos a Ethereum. Entonces, por ejemplo, esto sería lo que instalaría el interfaz. A ver, espérate. Sí, para la línea de comandos, para poder trabajar con Ethereum desde la línea de comandos, ¿no? Entonces, aquí
vemos, nos dicen las instrucciones, cómo sería si queremos instalarlo en Mac, en Windows o en Linux, ¿de acuerdo? Herramientas. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo sería, en el caso que estuviéramos interesados en crear nuestra propia criptomoneda con Ethereum, pues podríamos hacerlo y aquí nos viene un pequeño, digamos, tutorial de un token viable, ¿de acuerdo? Aquí ya empezamos a ver cómo sería el código Solidity de un pequeño contrato, digamos, sería parecido a algo entre JavaScript, Java, C, ¿de acuerdo? Entonces vemos, aquí está el código completo, de repente, bueno, aquí tratan de explicar un poquito lo que es el código, cómo podemos desplegarlo, el contrato, y bueno, o sea, no se hace, la verdad, en poco tiempo. Es decir, esto es para sentarte y tirarte o unas horas o algún que otro día completo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, aquí otra cosa, tendríamos, así, bueno, aquí te habla de lo que es el Ether, lo que es la moneda, y también, bueno, pues cuáles son las preguntas, digamos, que hay que hacer. Si queremos hacer minado, podríamos hacerlo también desde la línea de comandos. Entonces, aquí os dejo los enlaces para que podáis verlos con tranquilidad, ¿de acuerdo? Contratos inteligentes más o menos han surgido, también se llama en inglés smart contract, permiten ejecutar automáticamente básicamente una acción siempre que se cumplan unas condiciones acordadas entre dos o más partes. Nacen en el sistema Ethereum y se suelen programar en el lenguaje Solidity, aunque no es el único, y se ejecutan en la EVM, que es la máquina virtual de Ethereum, Ethereum Virtual Machine. Entonces, las precauciones de los contratos, perdonad, implica tener conocimientos combinados en desarrollo y cuestiones legales. O sea, por un lado, tenemos que conocer cómo se programa un contrato inteligente y contar o con un asesoramiento legal o con alguien, digamos, un abogado o nosotros, digamos, asesorarnos legalmente a la hora de hacer un contrato. Pero son temas un poquito, digamos, delicados, ¿no? Y una vez lanzados no se pueden alterar, aunque sí renovarlos con un nuevo acuerdo. Es decir, que para hacer un contrato inteligente no solamente hace falta un programador, es decir, no nos vale con eso. Hay que contar con alguien que sepa de cuestiones legales y que comprenda, en parte, digamos, las cuestiones de los contratos inteligentes. No es lo más sencillo, desde luego. Bueno, por otro lado, las dApps, que también nacen en el caso de Ethereum, son herramientas que permiten la interacción directa entre los usuarios finales y los proveedores. Ethereum lo facilita con la posibilidad de los contratos inteligentes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este par de enlaces en la cual te hablan de todo eso, de todo ello. Herramientas para el desarrollo de contratos y transacciones, y podemos encontrar, digamos, un repositorio que nos habla de la introducción al desarrollo con Ethereum. ¿De acuerdo? Estos enlaces que os dejo para que veáis vosotros. Por otro lado, hay otra opción muy interesante que es el Hyperledger, lo que es el concepto de blockchain permisionado e híbrido. Una de las opciones que cuenta con un mayor apoyo en cuanto a grandes empresas es el proyecto Hyperledger. Seguramente habréis oído hablar o en cuanto os metáis, es algo que también está bastante, digamos, difundido. Está auspiciado por la Linux Foundation y provee un sistema para la creación de blockchain permisionados y híbridos. ¿Cuál es la diferencia entre un blockchain que hemos visto? Los blockchain que hemos visto hasta ahora son sobre todo blockchain públicos, es decir, cualquiera puede hacerse nodo, puede hacer, digamos, un masternode, una cosa así, puede hacer transacciones, digamos, si nadie le dice que tú no puedes hacerlo. Sin embargo, en el caso de un blockchain permisionado, yo creo un blockchain permisionado con otra persona o con otra entidad, digamos, y yo doy permiso a quien quiero que participe de ese blockchain, es decir, a esa otra entidad, digamos, o a otras entidades que se van añadiendo a ese blockchain en concreto. ¿De acuerdo? Eso sería un blockchain permisionado. Si yo no tengo permiso para acceder, no puedo ver nada en absoluto o nada de lo que no sea público, digamos, en ese blockchain. ¿De acuerdo? Entonces, aparte del blockchain permisionado, el Hyperledger es un caso de blockchain permisionado. Aparte del blockchain permisionado, puede haber blockchain híbridos que mezclen la parte permisionada con una parte pública. Es lo que estábamos comentando antes. Por ejemplo, hay proyectos Hyperledger que podría acceder a partes o publicar dentro de un blockchain público. Por ejemplo, que pues hay ciertas cosas, una transacción que la hago con Bitcoins o que la hago con Ethereum y tal,
o, por ejemplo, yo publico cierta información en un blockchain público por la cuestión que sea. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de eso, tenemos la web del proyecto de Hyperledger, digamos, y luego, pues os recomiendo un curso de introducción en EDX, que es un curso de introducción a las tecnologías de Hyperledger. Vamos a ver Hyperledger, bueno, la página web de Hyperledger, como veis, pertenece a la Hyperledger Foundation. Aquí dice un poco cuál es el ecosistema de Hyperledger con las herramientas. Tiene distintos frameworks dependiendo de lo que queramos trabajar y luego distintas herramientas. Es decir, como veis, no es lo más fácil del mundo. O sea, pero, bueno, es decir, si es un tema interesante, sería donde habría que ir a recopilar información. Digamos, a recopilar y empezar a bucear, digamos, para todo ello. Y yo recomiendo, pues, antes que visitéis la Wikipedia, digamos, y que os vayan centrando los temas. ¿De acuerdo? Bueno, y evidentemente, pues, también existen lo que se llaman las alternativas a blockchain. Entre ellas hay una curiosa que es Hedera Hashgraph, o sea, es decir, es otra tecnología que en vez de hacer bloques, digamos, el blockchain, lo hace mediante gráficos de hash, que son, digamos, gráficos matemáticos. Quien estéis interesado, es una plataforma que ofrece una nueva forma de consenso distribuido que no depende de costosas pruebas de trabajo. Podéis verlo en la dirección web de Hedera Platform, yo creo. Sí, bueno, está aquí, o sea, es decir, aquí, bueno, tenemos el white paper y tal, aquí habla de ello y tal, es rápido, es interesante, es seguro, no sé qué y tal. Incluye, o sea, son algoritmos matemáticos, igual que la criptografía con la que trabaja Bitcoin, no quiero meterme, digamos, más a fondo en esto, ¿de acuerdo? Entonces, conclusiones. Es una gran oportunidad para los desarrolladores, es un magnífico complemento a los conocimientos que ya se tienen, hay mucha demanda de desarrollo, la mayoría no se satisface, hay muchas opciones distintas en cuanto a desarrollo y se trata muchas veces de proyectos globales. Es decir, si participas en un proyecto, digamos, estás trabajando con gente que puede estar en diversas partes del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, bueno, yo, aparte de todos los links que os he puesto, en nuestro grupo de BlockMath podéis acceder a esta dirección, blockmath.io.net, en la cual hay materiales de distintos eventos que hemos estado haciendo. Entonces, pues bueno, hay material diverso. Si queréis echar un vistazo, pues esa es la dirección. Y bueno, pues esto es todo la parte de la charla. Muchísimas gracias. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico. Nuestro grupo de BlockMath, podéis acceder a ello en la página de Meetup. Y bueno, si os parece, pues pasamos a las preguntas. Francisco, te doy la palabra, me dices cómo hacemos. Vale, sí, si hay alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat que tenemos aquí. Claro. Y si no, bueno, lo que te iba a decir era de que, bueno, la presentación, si la tienes, la podemos subir, o sea, si la quieres subir o la puedes tuitear, nosotros la retuitearíamos desde la cuenta de Codemotion. Vale. Y bueno, si acaso... Yo creo que lo suyo podría ser a lo mejor subirla a mi sitio web y os mando el enlace. Si la puedo subir en las próximas... Sí. Sí, también, bueno, también comentar a la gente que vamos a subir este video digamos, este webinar al canal de YouTube, luego lo estaremos publicando también por la cuenta de Codemotion, por una cuestión de que, bueno, tenemos todos los webinars pendientes de estar promocionándolos, tenemos todos los webinars publicados, así que nada, eso. Y tenemos una pregunta de Daniel, acaba de llegarnos, que pregunta si Hyperledger es equivalente a Ethereum, pero permisionado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. En Hyperledger, es que compararlos una cosa un poco complicada, pero bueno. Vamos a ver. Básicamente, en Ethereum, digamos, lo que puedes hacer, por un lado, puede funcionar como una criptomoneda y puedes hacer otro tipo de cosas que tampoco nos hemos metido mucho, como son los contratos inteligentes y todo ese tipo de cosas. Entonces,
En Hyperledger, en principio, no está orientado a criptomonedas. Eso es el punto 1. Y por otro lado, sí que te permite, bueno, sí, hacer una especie de tokens o alguna cosa así, digamos, o sea, pero está más orientado a temas de empresas. Por ejemplo, tampoco hay muchos todavía casos de uso, o sea, pruebas de concepto y tal, pero hay varias aplicaciones desarrolladas. Por ejemplo, una de las aplicaciones que hacen es el control con la empresa Myers y IBM, que es uno de los más activos, ha desarrollado un sistema para hacer los seguimientos de los contenedores. O sea, Myers es la empresa más importante que mueve contenedores, digamos, transporta contenedores, ¿no? Entonces, de alguna forma están desarrollando un sistema para poder hacer el seguimiento, digamos, de los contenedores. Entonces, bueno, vamos a ver. Respondiendo a la pregunta. Y otra cosa, mediante Hyperledger, tú podrías hacer también contratos, digamos. Es decir, creo que el propio Hyperledger te permite hacer contratos mediante un lenguaje propio y esto, pero incluso se está desarrollando, es decir, se ha presentado hace relativamente poco una empresa que te permite crear contratos inteligentes mediante el lenguaje Solidity, digamos, con la red de Hyperledger. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues lo que hacen es que yo estuve en una presentación hace poco, telefónica, entonces lo contaron, dicen, mira, lo que hacemos es que hemos cogido las especificaciones que no la máquina virtual de Ethereum real que se está usando en Ethereum, la EVM que hablábamos antes, cogen las especificaciones de la máquina virtual de Ethereum y la han implementado ellos. Y entonces lo que hacen es que, bueno, en principio, el lenguaje Solidity son capaces de generar con este sistema, digamos que tú lo que has hecho, o sea, en el lenguaje Solidity, generar un blockchain, digamos, un Hyperledger que sea capaz de manejar ese contrato inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que para que funcione sea 100% compatible el código de Solidity o que tú puedas importarlo y te funcione exactamente igual, habría que verlo en cada caso y tal y eso. Y están trabajando en ello también y eso. Pero en principio, en teoría, si tú tienes un contrato inteligente desarrollado en Ethereum, en Solidity, y lo importas a la red, digamos, de Hyperledger con esta herramienta, que ahora no recuerdo cómo se llama, podría buscarlo y deciros. Burro, me parece que B-U-R-R-O-V me parece que era. Se llamaba. Entonces, digamos que podrías trabajar con contratos inteligentes en la red de Hyperledger. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, lo que decíamos de Ethereum permisionado y no sé qué, es decir, bueno, sí puedes hacer cosas parecidas a lo que puedes hacer con Ethereum, digamos que Ethereum también se pueden hacer muchísimas cosas, y puedes combinar partes permisionadas y partes que no son permisionadas. Incluso, al ser una red que te permite ser híbrida, podrías estar usando cosas, digamos, y relacionando los dos blockchain, el blockchain permisionado privado y el blockchain público. ¿De acuerdo? Bueno, pues más preguntas. También hay una preguntita más también que creo que está linkeada, está relacionada con eso, que sería cómo podríamos utilizar Hyperledger en las comunidades. En las comunidades. Pues mira, una buenísima pregunta, como suelo decir en estas cosas. Es curioso porque nosotros en BlockMath, digamos, y en el Google Campus en Madrid hay una iniciativa que hace Open Source Weekend. Entonces, hemos presentado un proyecto en el cual estamos trabajando. Estamos en el inicio, digamos, llevamos desde principios, antes del verano y tal, pero estamos también en las fases previas. Entonces, el proyecto ese en concreto se trata de crear un token para poder intercambiar valor entre comunidades de principio tecnológicas, aunque podría aplicarse a otras, ¿no? Entonces, la idea, nosotros, pues, yo estoy en BlockMath, pero soy miembro de Haskellmath y también estoy, digamos, muy cercano, digamos, con la gente de Hack Madrid por 127. Y, bueno, pues, por supuesto, conocemos a Open Source Weekend y otras comunidades cercanas. Entonces, la idea es que muchas de las veces uno de los problemas que tienen las comunidades es la gestión, digamos, de la economía. O sea, es decir, yo si quiero de repente pagar unas pizzas, ¿qué te voy a contar, Francisco?
pues tengo que manejar dinero, ¿no? Entonces, lo que se nos ha ocurrido es hacer una propuesta de forma que creemos un token que se sirva de intercambio entre comunidades, digamos, que sea común a unas cuantas comunidades. En principio, pues, comunidades de Madrid, digamos, y antes de ampliarlo queremos desarrollarlo más. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo? Pues que, bueno, un sponsor o alguien, digamos, que quisiera apoyar la comunidad, pues aportar un dinero para financiar, pues, por ejemplo, pues las pizzas o las cervezas, yo qué sé, el chocolate, si es este por la mañana, o el alquiler de la sala, etcétera. Entonces, el mecanismo sería que esa empresa compra un token por un valor que es el que se pacta entre las comunidades y eso va, digamos, al sistema, ¿no? Entonces, los gestores de ese sistema pueden recuperar ese valor, digamos, si de repente pagar al proveedor o lo que sea. Entonces, es un poco ese tipo de cosas. Y bueno, eso no quiere decir que sea lo único que se podría hacer, pero es una excusa, la verdad es que es una excusa para empezar a trabajar con estas tecnologías. Somos un grupo, pues bueno, unas 7, 8 personas. También si hay alguien interesado, pues que contacte conmigo y pues le digo la forma de hacerlo. Hay posibilidades de que luego haya colaboraciones con otras comunidades que ya estén desarrollando cosas parecidas o que estén interesadas en intercambiar. Pretendemos que sea un proyecto de código abierto, con lo cual pues será de libre uso, con lo cual si alguien quiere de repente desarrollar en base a eso, pues perfecto. Y es una magnífica forma para aprender. O sea, es decir, una de las conclusiones es que, bueno, si quieres aprender esto, pues lo mejor es que te pongas, digamos, te metas en harina, ¿no? O sea, es decir, entonces lo que estamos haciendo nosotros es, siguiendo el curso este que hemos visto, que por cierto lo estamos traduciendo, lo está traduciendo Daniel Meri, que es una de las personas, digamos, de los coordinadores de estas 3 comunidades que he estado diciendo. Entonces, no sé si lo pondrá disponible, me imagino que sí a todo el mundo, pero bueno, eso estamos con ello. Entonces, estamos, digamos, dockerizando, digamos, los Hyperledger, los distintos framework y empezando a trabajar con ello. Hemos creado en GitLab, perdón, un repositorio privado por ahora en el cual intercambiamos información. Y bueno, pues estamos en ello, o sea que perfectamente es posible trabajar con Hyperledger para comunidades o para proyectos privados, proyectos de ONGs o proyectos para empresas o lo que sea. O sea, es decir, Hyperledger no limita digamos, el uso que se haga al igual que cualquier proyecto de código libre, no limita el uso que se haga de su código. Tú, si pones un proyecto en código abierto, tú lo lanzas ahí y lo que se haga con eso ya no depende de ti. O sea, puedes poner las limitaciones en lo que son digamos, sí, o sea, en las especificaciones, digamos, en las licencias. Pero más allá de eso, si alguien cumple la licencia, puede hacer lo que le dé la gana y copiarlo según la licencia que sea. Puede copiarlo, modificarlo y basarse en eso. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, muy bien. Pues nada, la última que comentan aquí es simplemente de Antonio, que da las gracias por el webinar y te dejo un saludo. Así que, bueno, nada, yo creo que podemos ir finalizando el webinar. Daniel también nos dice buena charla. Bueno, te dice a ti, que no a mí. Te dice a ti buena charla. Así que, bueno, nada, también te quiero dar las gracias por haber participado, por haber dado esta charla sobre webinar, que es súper interesante. Y bueno, muchas gracias por participar en el webinar de Codemotion. Gracias. Lo último que quiero decir es, como veis en el PDF, tenemos aquí en la pantalla, hay un anexo que son algunas charlas que he dado de antes y bueno, hay alguna información que yo creo que os puede servir, os puede ser interesante, digamos, y para profundizar en todo esto. Muchísimas gracias a ti, Francisco, a CodeMotion, los organizadores y a todos los que habéis asistido y a todos los que veáis este webinar en cualquier momento. Gracias a todos. Estoy abierto a las consultas que tengáis en lo que os pueda ayudar. Aquí estoy. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, cierro la grabación.